8 de la mañana con 20 minutos. A ver, la elección presidencial está súper candente y creo que todos estamos cada vez más pendientes de los pasos que vienen, sobre todo cuando nos vamos acercando a fechas que son clave, como la inscripción de las candidaturas, no solo presidenciales, sino que también parlamentarias en algunos días más. Estamos con Mauricio Morales, nuestro querido analista. Con Mauro estuvimos conversando hace un ratito atrás en Mega Noticias Amanece, pero por supuesto que aquí tenemos más tiempo para poder profundizar en todo lo que está pasando. Hay harta cosa llamativa. Yo quisiera que comenzáramos por lo que está ocurriendo con la campaña de Janet Jara. Perfecto. A Janet Jara le está yendo bien. Se ha mantenido en la disputa con José Antonio Kast en la mayoría de las encuestas, si no en todas, pero también con bastante ruido interno en la configuración de su comando, sobre todo en materia económica, con diferencias de opinión respecto a ejes fundamentales de las temáticas. O sea, una cosa dice el líder económico del grupo, otra cosa dice la candidata, otra cosa dice el Partido Comunista. ¿Cómo ves tú la candidatura de Janet Jara en este minuto? Perfecto. Vamos por parte. Lo primero es que, claro, como decías tú, Gonzalo, Janet Jara se mantiene en casi todas las encuestas de opinión en torno a un 32%, Gonzalo, si es que uno lleva a base 100 los resultados de las distintas encuestas de opinión. ¿Qué es lo que es llevar a base 100? Es hacer el cálculo de los porcentajes de los candidatos, excluyendo a aquellas personas que no saben o no contestan la pregunta sobre intención de voto. Y ella marca algo así como, es un 31.9 si es que uno promedia la encuesta Criteria, la encuesta CADEM, la encuesta Pulso y la encuesta Panel UDD. Primera cosa. Segunda cuestión, por ahora no existe ninguna candidatura del mismo sector político que esté amenazando ese 32% que hoy día registra Janet Jara, salvo que Marco Enríquez Ominami, que ya reunió las firmas suficientes para inscribirse como candidato, entre no solo en la papeleta, sino que a disputar derechamente el voto de centroizquierda. Esas son las dos cuestiones estructurales. Vamos ahora a lo que tú propones como análisis. En primer lugar, claro, Jara está recuperando la aprobación presidencial que hoy día tiene el presidente Boric, es más o menos similar a la intención de voto que registra, pero eso convive con severos problemas de desorden en el comando y de dudas programáticas. ¿A qué voy con desorden en el comando? Por una parte, lo que tú señalabas, es decir, algunas declaraciones que ha hecho el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, señalando, entre otras cosas, que no existen diferencias entre Janet Jara y Daniel Jadwe. Dijo, son del mismo partido, por lo tanto, tienen fines y objetivos políticos que son parte fundacional del Partido Comunista. O sea, mientras Jara intenta arrancar del PC para mostrarse como socialdemócrata, el presidente del PC le recuerda a la opinión pública que Jara es comunista y la tira nuevamente hacia el sector más extremo. Es decir, todo da para pensar que la directiva del PC no está jugando mucho en favor de la estrategia de Jara respecto a descomunizarse. Ya, espérame. Paremos en algunos hechos concretos dentro de estas diferencias, ¿no? Dentro de la configuración del comando, sobre todo las propuestas programáticas. Yo creo que ese es un tema central y acá no estamos inventando elementos de divergencia, son hechos concretos. Mira, Janet Jara ha desconocido la nacionalización del cobre que propuso hace un mes, un poquito más, en las primarias. Sí, claro. O sea, en las primarias hubo una propuesta que a ella le permitió pasar al frente con mucha ventaja, ganar la primaria de la izquierda, ¿verdad? Y ella había propuesto la nacionalización del cobre. Y ahora no. Y hay otros temas que también ha pasado lo mismo. Sí. A ver, uno puede entender, la primaria es una disputa de los políticos, de los partidos, para elegir un candidato único, en fin. ¿Cómo leerá esto la gente? Claro, ese es un punto relevante. A ver, varias cosas. Lo primero
es que tienes toda la razón. Lo que decía el programa de Janet Jara iba en función de lo que tú estás señalando respecto a la nacionalización del cobre y del litio también. En segundo lugar, el programa de gobierno, que eran 7 páginas, si mal no recuerdo, Sí. de Janet Jara para competir en esa primaria, hacía hincapié en lo que se denomina como demanda interna, cuestión que todos los economistas, por lo menos los más reputados, señalan que no es el camino para el desarrollo. Y al mismo tiempo, Luis Eduardo Escobar, que es al parecer el jefe económico de la candidata presidencial, ha dicho varias cosas. Primero, que la propia Janet Jara le señaló que era una socialdemócrata, y en segundo lugar, también dijo que las cifras de desempleo bajo la administración de Janet Jara, especialmente en esta última etapa, había sido un desastre. Entonces, claro, hay tensión. Mira lo difícil que es ese comando, porque hay tensión entre la candidata y la democracia cristiana, entre la candidata y la directiva de su propio partido, entre la candidata y su equipo económico, pero ese tipo de conflictividad, ella, con los atributos que tiene, no explotan de la manera en que perfectamente podría explotar en otro tipo de candidatura. Mira, acá hay un elemento que grafica, pero de manera muy nítida, de lo que estamos hablando. Ha habido varios foros en los últimos días. Ayer fue uno minero, donde por primera vez se incluyó a Franco Parisi, ya vamos a hablar de eso, de lo que dijo, bien polémico y todo aquello. Pero volviendo al tema de la línea económica de la candidatura de Janet Jara, si hay algo importante que uno podría destacar, que la gente probablemente va a poner sobre la balanza, es cómo evaluó su gestión como ministra del Trabajo, donde sí hay logros importantes, que se anotó la ministra, incluso con votos de la derecha. Sí, ¿no? la reforma previsional. La previsional, las 40 horas, Sí, claro. ¿verdad? Pero eso no es todo. Están las cifras de empleo. Y las cifras de empleo no son buenas. Entonces, evidentemente, sus contrincantes le han echado encima el tema del empleo. Bueno, tú fuiste ministra del Trabajo y mira cómo están las pegas, en fin, que es esperable. Lo que es sorprendente es que ayer hubo un foro, anteayer, hubo un foro de los jefes económicos de las campañas. ¿Ah? Ignacio Briones, en fin. Y dentro de ese foro también estaba Luis Eduardo Escobar, el vocero del equipo económico de Janet Jara. Y resulta que él expresó su opinión sobre las últimas cifras del desempleo, del 8,9%, que implicó la creación neta de solo 141 empleos en 12 meses. 141 empleos, neto. Bueno, ¿y qué dice el jefe económico de Jara? Respecto al empleo, efectivamente la cifra es un desastre. El jefe económico de Janet Jara. Es un desastre. De eso no cabe ninguna duda. Incluso citó a Vittorio Corvo, ex jefe del Banco Central, quien asesora a Matei. Bueno, él dio una entrevista a Corvo al Mercurio el domingo y planteó una solución al problema de empleo en el crecimiento. Y Escobar, el jefe económico de Jara, se mostró en oposición al fallido recurso de diputados del oficialismo en el TC en contra de la ley de permisos sectoriales que impulsó el gobierno. Sí. De la permisología. Sí, claro, tienes toda la razón. Ahora, mira, yo creo que este es el ejemplo más nítido. O sea, uno puede entender que puede haber alguna discrepancia. Ahora uno pensará, a ver, una candidatura presidencial, al menos tendrá una pequeña reunión, ¿verdad?, con sus asesores, con el jefe económico, que va a ir a un foro y tratarán de aunar criterios. Por último, oye, ¿sabes qué? No digas esto porque tenemos que estar en línea. Claro. Pero dice que las cifras de empleo son un desastre. Sí. O sea, suscribo todo lo que acaba de señalar y eso muestra lo difícil que va a ser para la ministra Jara dos cuestiones. Lo primero, consolidar una coalición de gobierno que vaya desde la DC hasta el PC sin perjuicio de que estén avanzadas las conversaciones para formar una lista única. Y en segundo lugar, convencer a los chilenos de que su programa económico para la primera y segunda vuelta es muy distinto al programa económico que se presentó para efectos de la primaria presidencial.
Y en tercer lugar, una cuestión no menor. Lo más probable es que en el caso de Janet Jara no sea suficiente subrayar los atributos personales que tiene la candidata, sino que también algunas capacidades que tú alcanzaste a señalar. Por una parte, la capacidad de negociación con la oposición para sacar adelante el proyecto de 40 horas y la reforma previsional, y luego explicar de alguna manera el rendimiento que ella tuvo como ministra del Trabajo al momento de generar empleo. Esos son los desafíos que hoy día tiene la candidatura. Y claro, muchos dicen, pero ¿cómo entonces una candidatura que va a tener que vivir dando explicaciones por lo que hace o no hace, dice o no dice, el presidente del Partido Comunista y Daniel Jadwe, que tiene que estar pendiente de lo que dicen o no dicen algunos líderes de la democracia cristiana, que tiene que estar pendiente de lo que dicen o no dicen sus jefes económicos, cómo se hace campaña en esas condiciones y de qué forma se garantiza el avance a segunda vuelta? Claro. Mi punto ahí es el siguiente. Si es que uno se va a las recientes elecciones de concejales, las que fueron en octubre, el oficialismo alcanzó cerca del 46% de los votos, 46%. Y si uno se va al análisis de la elección de alcaldes, los alcaldes oficialistas gobiernan aproximadamente al 37% de la población. Y por último, el oficialismo tiene la mitad de las gobernaciones. Bajo esas cifras, podríamos pensar que Janet Jara, producto de los problemas que acabamos de discutir, esté en riesgo de pasar a la segunda vuelta. Uno diría, bueno, este tipo de problemas que subrayaba Gonzalo existen, pero a lo mejor en primera vuelta no van a generar como resultado que ella no avanza el balotaje. Pero en el balotaje, con este tipo de problemas, se expone Gonzalo a una derrota histórica que puede ser muy parecida a la que le propinó Michelle Bachelet a Evelyn Matei, que fue algo así como 63-37 o 62-38. A ver, se está manifestando una cuestión del realismo político bien descarado. Antes era más solapado todo esto, era como más camufla, por decirlo de alguna manera. Pero hoy día la cuestión es bien como expresa, evidente. No, como que no se están disimulando nada. Mira, en la primaria prometo una cosa, digo una cosa, tacatá. No solamente Jara, ¿eh? Sí. Bueno, pero es que en este caso es la única que tuvo primaria, ¿sí? Después, una estrategia para esta parte de la campaña, antes de la inscripción. Una estrategia distinta y prometo algo distinto y configuro todo el programa y todo lo que digo para la primera vuelta. Y después vamos viendo cómo arreglamos la carga en el camino. Cómo vemos en la segunda vuelta y qué decimos, qué prometemos y en qué hacemos énfasis. O sea, es como difícil como creer, no veo una línea continua. O tú ves a alguien que haya mantenido líneas continuas en la propuesta. No, de hecho te iba a mencionar los casos de Boric y el caso de Kast precisamente en la elección anterior. O sea, Kast había dicho en primera vuelta que iban a eliminar el Ministerio de la Mujer y cuando le toca enfrentar la segunda vuelta, echa pie atrás. En el caso de Boric, había construido un programa fundamentalmente basado en las propuestas del Frente Amplio del Partido Comunista, se da cuenta de que necesita el socialismo democrático y ellos entran también en la definición del programa. Por lo tanto, este tipo de cuestiones suceden y generalmente, y esto es muy importante de subrayar, Gonzalo, sucede en mayor medida en aquellos candidatos que sienten menor probabilidad de éxito electoral. Si tú te vas a los 90, el programa de Patricio Aylwin fue el mismo de principio a fin.
Te vas al programa de Frei Ruiz Tagle, el mismo de principio a fin. El de Lagos sufrió algunas variaciones entre primera y segunda vuelta, pero eso obedeció más a las presiones de la democracia cristiana, pero fue un efecto marginal. Y de ahí en adelante, Bachelet tampoco hizo modificaciones relevantes a su programa, Piñera tampoco. Entonces, este asunto... Salvo las cosas que cambiaron en la pandemia, ¿no? Claro, sí. pero como programa... O sea, hay hecho, no sé, por el terremoto 2010 también Sí, hizo también variar modificó, los claro. tiempos. Bueno, pero en fin, son factores que no están, digamos, en la toma de decisiones, sino que son coyunturas importantes que evidentemente tienen que hacer cambiar las prioridades. Mauricio Morales, como siempre, gracias Listo, por estar pues, acá. un gusto estar verte. acá. Nos vemos, que estés bien. Chao. Buenos días. Ahora